Bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la curva más bonita, la curva espiral de transición. Como pueden ver acá en la primera gráfica, en la gráfica inicial, eh, la curva de transición es una gráfica, es una espiral de revolución, es decir, a medida que va creciendo la curva, va creciendo el radio, es decir, el radio comienza en cero y luego comienza, fíjense, comienza a crecer el radio. El radio, a medida que la curva se desarrolla, comienza a crecer cada vez un poquitito más, ¿sí? Y sigue creciendo hasta llegar a un radio infinito. Nosotros vamos a agarrar esta figura geométrica que está presente en la naturaleza para mejorar nuestro diseño de curvas. Entonces, ¿qué es la curva de transición? ¿Por qué tenemos la necesidad de una curva de transición? Bueno, cuando pasamos de una alineación recta y se aparece bruscamente la fuerza centrífuga, ¿verdad? Que es lo que decíamos, el peligro de las curvas es que aparece de golpe, estamos en un tramo recto y entramos de golpe en una curva en la cual tenemos pues la fuerza centrífuga de golpe. Eh, Al poner una espiral de transición con un radio infinito que vaya reduciendo el radio de infinito hasta el valor finito del radio, ¿verdad? O sea, de un infinito hasta el valor del radio, lo que estoy haciendo es desarrollar de manera gradual la fuerza centrífuga. Ese es el principal elemento de seguridad del uso de curvas de transición. Entonces, es lo que dice, progresivamente vamos desde un radio finito, ¿verdad? Desde un radio infinito hasta un radio finito. Entonces, tratamos de evitar que el conductor haga esta operación, que es la invasión de carril en curvas, pero bueno, en realidad cada conductor tiene su propio estilo de manejo y en carreteras, inclusive con curvas desarrolladas, con curvas de radios amplios, con curvas con espiral de transición, vemos conductores que siguen invadiendo carril y hacen lo que comúnmente conocemos en Bolivia como cortar curva. Entonces eso ya depende mucho del conductor, ¿verdad? Entonces tratamos nosotros es de brindar una carretera con la mayor seguridad posible, pero la educación vial de cada conductor ya depende pues de cada uno, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones que cumple esta figura geométrica? Primero, decíamos que va a proporcionar un crecimiento gradual de la aceleración centrífuga para que el conductor y los pasajeros no tengan ninguna molestia. El vehículo lo mismo. Estamos de cero prácticamente y lentamente comienza a aumentar la aceleración centrífuga. La segunda operación o la segunda función es la operación del conductor, es decir, el conductor entra de manera suave a la curva, no entra de golpe, ¿no? Hemos visto, si entramos a mucha velocidad a una curva, el auto tiende a patinar un poco, ¿verdad? Tenemos cierto riesgo. En una curva espiral de transición, pues no, porque el conductor entra a un tramo donde tiene velocidad, aceleración centrífuga cero. Entonces entra haciendo una acción gradual sobre el volante, no tiene que hacer una acción muy esforzada, diríamos, ¿no? Posibilitar el desarrollo del peralte. Ya hemos hablado un poquitito del peralte, ¿verdad? Hemos dicho que yo tengo un bombeo de 2% y ese bombeo de 2% tiene que ir convirtiéndose luego en un peralte de 7%, ¿no? Esa transición de peralte usualmente se la hace en tramo recto cuando no tengo espiral de transición. Es decir, el conductor está yendo en tramo recto y va a comenzar a ver cómo el pavimento se comienza a levantar un poquito y cuando estamos entrando a la curva ya tengo un porcentaje desarrollado de peralte, ¿verdad? Bueno, en este caso entramos a la espiral de transición y el peralte comienza a desarrollarse.
Y finalmente, el número 4 es generar un trazado estéticamente satisfactorio. Es decir, las espirales de transición se ven bastante bonitas en curvas, ¿verdad? Se ven muy bonita, amplía el rango de visibilidad y amplía, lógicamente, la seguridad de la curva, ¿no? Y bueno, esta es la ecuación paramétrica de la curva, ¿no? Bueno, voy a dibujar la curvita, me voy a traer la pizarrita para dibujar. Vamos a dibujar con ustedes paso a paso. Voy a cargar mi pizarrita porque anoche me dio un poquito de insomnio. Me quedé leyendo aquí en la tablet y me olvidé de enchufarla. Bueno, vamos a conectarnos a la reunión. A ver, vamos a compartir la pantallita. Vamos a hacer el dibujo de la espiral de transición. Quiero que ustedes vayan conmigo. Me falta la tilde acá. Eh, Parecería difícil la gráfica de espiral de transición, pero no lo es. Vamos a, vamos a ir haciendo paso a paso conmigo. Tenemos nuestras tangentes. Voy a ir poniendo los elementos. Este es el PI. Está muy arriba, está muy arriba. Ahora sí, mejor. Muy bien. Ahí tenemos nuestra gráfica. Voy a ir lentamente para que puedan dibujar conmigo. Luego vamos a calcular los valores correspondientes y listo. ¿Ok? A ver, en primera instancia habíamos hecho nosotros un diseño de una curvita horizontal que venía más o menos así. Es decir, aquí teníamos el PC y aquí teníamos el PT. ¿Ya? Lo primero que se hace es un desplazamiento de curva. Esta curvita sufre un desplazamiento. Gráfica.
algo así más o menos. Ese es el desplazamiento P. Voy a ir marcando con otros colorcitos algunas cosas. Esta distancia de acá se llama desplazamiento P. Después vamos a ver todos los elementos, ¿verdad? Tenemos una diapositiva. Y hoy en la tarde voy a subir toditas las diapositivas para que tengan en Classroom, para que las puedan ir ya estudiando. ¿Ok? Este desplazamiento P lo vamos a calcular, lógicamente, tiene una fórmula. Tiene que tener un valor mayor a 0,25 metros. Si no tiene un valor mayor a 0,25 metros, quiere decir que la curva es lo suficientemente grande para no aplicar una espiral de transición. Es decir, lo mínimo que tiene que tener es 25 centímetros, 0,25 metros, para que se pueda utilizar una espiral de transición en esa. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte. Entonces, bueno, este era el radio R, esa era la curva P, ¿verdad? Entonces, esa era mi curva origen. No voy a desplazar el origen, aquí está el origen 0. Vamos a ver que en las gráficas posteriores hay un desplazamiento. Claro, ¿por qué hay un desplazamiento? Porque el punto P, PC y PT se han desplazado hacia abajo una distancia P. Entonces, el origen también se tendría que desplazar, ¿ya? Yo no me hago problema en el tema de desplazamiento del origen, o sea, si dibujan ustedes así, sin desplazamiento de origen, está perfecto, a mí no me interesa, ¿ya? Ya estaríamos hilando muy fino si les pongo mal en un dibujo de examen, si no han desplazado el origen. ¿Ya? Bueno, vamos a dibujar la espiral y después vamos a ir viendo los elementos que la componen. Vamos a poner acá, voy a hacer con rojo la espiral para que se note claramente. Aquí vamos a poner un punto de espiral. Aquí vamos a poner el segundo punto de espiral. Aquí va a estar el tercer punto de espiral. Y aquí va a estar el cuarto punto de espiral. ¿Ya? Estoy dibujando grande, ¿verdad? No es tan así, ¿verdad? O sea, no quiere decir que la espiral sea más grande que la curva, actualmente, ¿no? Eh, pero puede suceder. Van a ir calculando ustedes, van a ir viendo, pero la idea es que la espiral sea más bien un segmento más pequeño de la curva, ¿ya? Pero bueno, la cosa es que aprendamos a dibujar hoy día la espiral de transición. A ver, veremos cómo me ayuda, cómo me va con el pulso. Dibujar aquí en esta pizarrita no es para nada fácil, pero vamos a intentar. Ha salido nomás, ha salido nomás. Aquí tenemos un radio igual a infinito. Tenemos un radio igual a infinito. Tenemos el radio de la curva. Es el mismo radio, L. ¿Sí? A ver, hasta ahí dibujen, por favor, vayan conmigo. No es nada complicado, es muy sencillo el dibujo. Si quieren, hacemos un zoom aquí para que vean. En realidad, la curva aquí se monta sobre esta de aquí. Esta de aquí está montada encima de esta. ¿Ya? Bueno, esa es la longitud de la espiral.
a ambos lados. Y aquí al medio queda un pequeñito segmento de curva circular, longitud de curva circular. Bueno, un pequeñito entre comillas, ¿ya? O sea, a mí me gustan mucho las curvas que tienen, digamos, 200 metros de longitud de curva y el espiral de transición son 40 metros de entrada, al medio 200 metros de curva y 40 metros de salida. O sea, una cosa fantástica, 280 metros de curvatura. Entonces, por eso que no nos engañe un poco este dibujo. Parecería en este dibujo que la espiral es mucho más grande que la curva, ¿no? En realidad no. Vamos a calcular y van a ver que en muchos casos podría darse algo así, pero en la gran mayoría es al revés. La espiral de transición son 40 metritos, 50 metritos, ¿verdad? Y al medio la curva circular queda 150, 170 metros, etc. ¿Ya? Bueno, se darán cuenta que este tipo de curvas eh, requieren un poco más de espacio, ¿verdad? O sea, hacer espiral de transición en montaña no es tan fácil. Yo requiero de espacio, ¿ya? Y es por eso que no todos van a poder poner en todo lado espiral. ¿Qué dice la norma boliviana? Dice, se deberán usar curvas espirales de transición, si es posible, dice, en toditas las curvas de la carretera. Eso dice la norma. Si es posible, en toditas las curvas. Por eso, el otro día vinieron unos tesistas, me dejaron su trabajo para revisión y me sorprendió bastante, porque decía, todas las curvas de carretera tienen espiral de transición. Y eso me parecía muy raro, porque no todas las curvas topográficamente pueden tener espiral. Entonces me sorprendió bastante. Entonces, cuando revisé su diseño geométrico en la computadora, pues ninguna tenía espiral de transición. Los llamé a los muchachos, les dije, ¿qué ha pasado aquí, no? Error de Taipei. Bueno, a ver, seguiremos. Aquí tengo la longitud de la espiral. Vemos aquí al centro. Aquí tengo un angulito que se llama phi sub s. Aquí tengo otro angulito que se llama phi sub s también. Teníamos todito esto, ¿se acuerdan antes? Todito esto valía delta. Todito eso valía delta. Por lo tanto, esto que ha quedado aquí al medio va a valer delta menos 2 veces phi sub s. Delta menos 2 veces phi sub s. Muy bien. Ahora, algunos valorcitos adicionales. A ver, vamos a ir haciendo como esto. Tenemos un valor. Voy a pintar solo a la izquierda, por favor, para que no se llene de líneas nuestra gráfica. Esta es la tangente de la espiral. Acá tengo un valor. A ver, con otro colorcito. Tiremos con el azul un ratito. ¿Hasta dónde era el PC? ¿Hasta dónde era el PC? Ya no hay PC. Voy a borrar. Voy a borrar, por si acaso. Voy a borrar PC y PT. No existen en estas curvas PC y PT. No existe. Eso pueden borrarlo. Pueden tacharlo. Pueden hacer lo que quieran con eso. ¿Ya? En esta curva no existe. Estaba mostrando dónde era antes el PC, dónde era antes el PT, ¿verdad? Ahora lo pueden borrar, tachar, lo que sea. En esta curva, en el gráfico, no existe PC y no existe PT. ¿Okay? Para evitar cualquier problema. ¿Okay? Ahí tenemos un valor K, que es la distancia hasta donde era antes el PC o el PT. Lo mismo se repite al lado de salida. ¿Verdad? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? A ver, puedo decir que este valor de aquí, todita esta línea de acá,
Es la externa de la espiral. Sí, esa es la externa de la espiral. Voy a cambiar de color, voy a poner con lila. Aquí vamos a trazar una perpendicular. ¿Sí? Ahí vamos a trazar una perpendicular, 90 grados con la tangente. Y a esto vamos a llamar Y sub C. Voy a trazar una línea hasta ahí. ¿Sí? Y a esta línea vamos a llamar X. Muy bien. Vamos a darle nombrecitos a los puntos más importantes de nuestra espiral. Este punto de acá se llama tangente espiral. Este de aquí se llama espiral curva. Este se llama curva espiral. Y finalmente el último se llama espiral tangente. Tangente espiral, espiral curva, curva espiral y espiral tangente. Esa es la nomenclatura de mi espiral de transición. Voy a dibujar aquí arribita. Voy a dibujar lo mismo que teníamos aquí a un ladito. Es decir, esto era X sub C, esto era Y sub C. La espiral de transición va a ser algo más o menos así. Algo más o menos así. Esa es la longitud de la... No se olviden que es una curva en la que el radio va creciendo a medida que va aumentando la longitud. Si trazo una línea recta el ángulo que se forma acá se llama tita. S o tita. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Esas son todas las partes componentes de nuestra espiral de transición. ¿Alguna duda de la gráfica, tal vez? Ingeniero, disculpe, entonces y es que usted va hasta la recta, no hasta la curva. A ver, otra vez. El y es que usted va hasta la recta, no va hasta la línea punteada curva. Y sub C va Recta. hasta la recta. ¿Hasta cuál recta, perdón? La que dijo a un principio PC y PI, esa recta, ese tramo. O sea, no va y sub C, digamos, de la curva a esa recta, solo va hacia la línea punteada. No, 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 no. Y sub C va hasta la tangente. Exacto. Y sub C es la línea que te une de manera perpendicular el punto espiral curva con la tangente. Está bien, gracias, Inge, es que por el dibujo no se notaba muy bien. Espérame, espérame, vamos a hacer bien. Aquí está. Esta línea negra que está acá es la tangente. Esta de acá es la tangente. Y este punto de acá que estoy poniendo en círculos negros, ¿verdad? Sí, es la espiral curva. O sea, desde la curva hasta la línea con la tangente. Son puntos de replanteo topográfico. O sea, con ese punto de replanteo topográfico, el topógrafo termina. O sea, el último punto de replanteo topográfico es el Y sub C.
Entonces, de la línea que tú has hecho como enseñábamos, el método de deflexiones, ¿te acuerdas? Cuando decíamos que este es mi tangente, aquí está el PI. Entonces, desde un punto dado, has medido tú esto, aquí estás midiendo X sub C, llegas a este punto X sub C, y de aquí jalas el valor de Y sub C. Has encontrado el punto final, ¿verdad? Acá de espiral curva. Entonces, vas a ir buscando otros puntos de replanteo. O sea, vas a ir buscando puntos y te van a ir dando valorcitos por acá. Y luego lo que tienes que hacer es dibujar. Vas a ir uniendo esos puntitos hasta llegar acá. Entonces, aquí tienes X1 hasta aquí, X2 hasta aquí, X3, X4, X5, X sub C. Y aquí tienes Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 y Y sub C para hacer el replanteo de esa curvita espiral. Eso si utilizas el método de ordenadas. Si utilizas el método de replanteo que es el mismo que hemos visto, parecido al que hemos visto nosotros, poniendo acá 0 grados, 0 minutos, 0 segundos con vista hacia el PI, vas a hacer lo mismo y vas a trazar los ángulos, ¿verdad? Siendo el último ángulo con vista a S, el ángulo de, no es phi, aquí es θ sub S. Ahora sí. Ahora sí, que muchas gracias por la aclaración. No, no, perfecto. A vos las gracias. Siempre las preguntas me gustan mucho. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Nada más. Haremos el cálculo. Una pregunta adicional, tal vez, de alguna duda de la gráfica. Bueno, hecho paso a pasito, porque cuando vemos la gráfica así de golpe, oye, parecería que es muy compleja, pero como ven, no, no es nada compleja, simplemente que se ha ido abriendo cada punto, cada elemento, ¿verdad? Les decía que, y me gustan mucho las investigaciones de mis estudiantes, en carreteras no tengo investigaciones. Hace unos 2 años atrás, un estudiante me planteó, yo decía, tenemos que tener curva, no tiene sentido tener espirales que al medio la longitud de curva sea muy chiquitita. Por ejemplo, decir que espiral de transición sea aquí, digamos, 80 metros, aquí 80 metros de salida y que queden aquí 20 metritos de curva. Sería muy absurdo, ¿verdad? Es lo que yo les decía. Bueno, un estudiante me hizo una investigación bastante buena, y me la presentó. Y me gusta mucho porque era algo que yo no sabía. El estudiante me planteó una curva solamente compuesta por espirales de transición. Me parece muy interesante. No he analizado la física. Invito siempre a mis estudiantes para que alguien pueda hacer la tesis de investigación de la física, de la cinemática, la dinámica de la geometría de carretera, ¿verdad? Entonces, es muy interesante analizar, porque no se olviden que la curva espiral de transición tiene un radio que va aumentando permanentemente o disminuyendo, como quieran ustedes en este caso. Pero el muchacho me presentó un trabajo muy interesante en el cual teníamos una longitud de espiral hasta acá y de aquí salía otra longitud de espiral. Esa era una unión de dos longitudes de espirales, sin curva circular central. Entonces, sería muy interesante analizar cuál es el proceso, la figura física real de un vehículo circulando por este tipo de, ¿no? Pero me gustó mucho porque el estudiante presentó esta investigación, ¿ya? Bueno, entonces esto es, vamos a volver a la presentación. Tenemos una pregunta, perdón. Dice, para hallar la distancia, primero se debe hacer la curva simple. Sí, primero diseñamos una curva simple. Y a esa curva simple le vamos a aumentar una espiral de transición. O sea, lo que estamos haciendo con la curva simple es encontrar el radio. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es, al ejercicio que hicimos la semana pasada, le vamos a aumentar una espiral de transición, ¿ya? Entonces, por favor, me van a dictar los datos que podamos necesitar de la curva de la semana anterior, ¿ya?
Y bueno, ahí está la gráfica que tienen ustedes en su presentación. Que como pueden ver, claro, si veo esto de golpe, yo no voy a entender qué diablos está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Pero en definitiva, bueno, lo que hemos dibujado nosotros creo que es más fácil de entender. Hemos ido paso a paso y se ha ido aclarando todos, se han ido aclarando todos los elementos, ¿ya? Bueno, a ver, ¿qué más podemos analizar acá? Creo que está todo. Vamos a calcular la longitud de la espiral, que es lo más importante en este momento. Han habido varios estudiosos, repito, no tenemos investigaciones acá en carreteras, este semestre al menos no ha habido ni una presentación, siempre tenemos por lo menos una o dos por semestre o tres, ¿verdad? Pero este semestre hasta el momento ni una investigación. Sería muy interesante que alguien pueda investigar quién comienza a estudiar las curvas de transición, a quién se le ocurre, etcétera, ¿no? Bueno, en primera instancia se maneja el concepto de un tiempo t, en el cual se va a recorrer la longitud de transición, ¿verdad? Ese tiempo t es muy importante. Entonces, lo que hacen los estudiosos es realizar un análisis de la variación de la aceleración radial con el tiempo. Y a esta variación de aceleración radial con el tiempo le dan el nombre de la constante J, ¿verdad? Aquí está, la constante J, ¿no? La constante J va a ser una variación de la aceleración radial con el tiempo. Entonces reemplaza aceleración radial es igual a velocidad cuadrada sobre velocidad al cuadrado sobre el radio, y hemos visto varias veces ese concepto desde que diseñamos las curvas. Y el tiempo t está definido como lo que decíamos acá, el tiempo que tarda en recorrer la espiral de transición. Reemplazamos esto y tenemos una fórmula ya general que es velocidad al cubo sobre LE por el radio. Y aquí está la fórmula ya reemplazando o despejando la longitud de la espiral y colocando un coeficiente acá de 3.6 que va a permitir introducir la velocidad en kilómetros por hora y el radio en metros, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la figura. En la norma boliviana tenemos estos valores de J, ¿verdad? Hace unos años atrás, cuando fui a dictar la maestría de vialidad a Sucre, de manera muy interesante, los ingenieros que habían trabajado haciendo esta norma boliviana eran mis estudiantes. Entonces fue un caso muy particular, porque yo a la norma le doy palo, a cada que puedo le doy palo. Y los autores de la norma estaban sentados en mi aula, eran mis estudiantes. Y escuchaban y recibían todo el palo, ¿verdad? Que además les estaba dando un palo adicional, ¿verdad? Porque sabía que estaban ahí sentados. Les dije la otra vez que los que estén trabajando y revisen la norma boliviana, pues pueden mostrarme algún tipo de errores y les va a valer como investigación. Hay muchos errores, demasiados errores. Pero los ingenieros que estaban de estudiantes, calladitos, recibían el palo del profesor, ¿verdad? Hasta este momento, ¿verdad? Aquí ellos esperaban que yo me resbale un cachito y terminar de hacerme caer y patearme en el piso. Eso es lo que ellos esperaban, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y acá definitivamente creyeron que lo lograron, ¿verdad? Porque yo les digo, tenemos un valor de J de 0,5, dice la norma boliviana, para velocidades específicas menores a 80 kilómetros por hora y 0,4 para mayores o iguales a 80 kilómetros. Entonces yo les digo, van a utilizar, ingeniero Vera, dice la versión de Vera es J igual 0,6 para velocidades de proyecto menores o iguales a 50 kilómetros. Qué bacana que está pintando esto. Menores o iguales a 50. Buah, ¿qué ha pasado con mi mouse? Tan mal.
A ver. ¿Qué vamos a hacer? J igual a 0.6, digo yo, para velocidades de proyecto. Ay, no se puede poner, aquí no hay el símbolo de menor o igual. Vamos a poner la mano. Menor o igual de 50 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, ese es el criterio que decíamos, ¿no? Menores o iguales. Entonces, acá fue que uno de los ingenieros se paró y me dijo, usted, ingeniero, ver, está equivocado. Eso no puede ser aplicado. ¿No ve? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Pues sí, tenía razón el ingeniero. Tenía razón el ingeniero. O sea, ¿por qué razón? Para velocidades menores, iguales o menores a 50 kilómetros por hora, estamos hablando de caminos en desarrollo. Y los caminos en desarrollo no necesitan espiral de tránsito. La velocidad es tan pequeña que no corresponde, no justifica. Efectivamente, el ingeniero tenía razón, claro. Técnicamente hablando, él estaba con toda la razón y por eso pidió la mano, se levantó, se puso orondo, ¿no ve? Y me dijo, usted está mal, ¿no? Pero yo le dije, sí, es correcto. Técnicamente lo que usted dice es correcto. Pero nuestro país es un país sui generis, sui generis. Bolivia es la Bolivie. Y en la Bolivie, cada quien hace lo que le da la gana, ¿no? Muchos de los criterios técnicos no se respetan. Y esto no quiere decir que yo esté entrando a no respetar un criterio técnico. Estoy yendo a solucionar un problema que se presenta en muchos lugares de Bolivia. ¿Cuál es el problema? Que los alcaldes de los pueblos, yo he diseñado muchos, ya llevo tanto tiempo diseñando, más bien estoy sin diseñar ya buen tiempo en realidad, porque como les digo, los diseños ya no vienen con el rótulo de consultora, vienen con el rótulo de tesista, ¿no? Vienen a San Simón y piden tesistas para que les hagan sus diseños. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un diseño nosotros de un camino en desarrollo al cual no le ponemos espirales, no le ponemos sobreanchos, no le ponemos pues bermas de buena calidad, de buena separación, etcétera. Le ponemos todo lo peorcito. Le ponemos todo lo peorcito, ¿no? Entonces, el alcalde consigue platita para el siguiente año y ¿qué es lo que va a hacer? Le va a poner un empedrado bien bonito. Va a empedrar todito, así como está, sin espirales, repito, sin sobreanchos, con bermitas apenas o sin bermas, ¿verdad? Sin cunetas, sin nada. O sea, son vías extremadamente sencillas y no vayan a pasear nomás a cualquier camino vecinal y van a ver lo que estoy diciendo. Son súper angostitos los empedrados, no tiene berma, no tiene cuneta, no tiene nada, ¿verdad? El siguiente año consigue platita y ¿qué va a hacer? Lo hace asfaltar. Lo hace asfaltar sobre lo que está, ¿verdad? El mismo LACMA Santibáñez, que es el proyecto que siempre pongo de referencia porque es el más cercano y el que podemos ir a visitar cualquier rato, se ha construido sobre el empedrado antiguo. Y no querían hacer muchas modificaciones. Yo cuando vi la geometría digo, no, pues no podemos poner sobre el empedrado antiguo. Tenemos que cortar aquí, tenemos que abrir plataforma, tenemos que mejorar, no podemos construir sobre lo que está, ¿verdad? Entonces, no, dice, queremos aprovechar pues el empedrado. Claro, ese es el pensamiento, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hemos empedrado? Entonces, en Bolivia, nosotros, como les digo, abrimos el camino, le ponemos un empedradito y luego lo pavimentamos. Eso hacemos en muchos lugares del país. Entonces, lo que estoy haciendo yo es precautelar un poquito la seguridad y ya les estoy diseñando un proyecto bonito con espiral de transición, con bermitas, con sobreancho de curvas, ya planificando que estos señores lo van a pavimentar cualquier ratito, ¿verdad? Entonces, lógicamente que estoy previendo, estoy haciendo un análisis a futuro, ¿correcto?
Entonces, ustedes van a utilizar en su proyecto 0.6 para velocidades de 50 kilómetros por hora. ¿Ok? Si tienen velocidades un poquito mayores en sus curvas, velocidades específicas. No estoy hablando de velocidad de proyecto, estoy hablando de velocidades específicas, ¿verdad? Podemos utilizar 0.5. ¿Ok? Podemos utilizar 0.5. ¿Ya? Entonces, tiene una velocidad específica en la curva mayor a 50 kilómetros por hora y menor a 80, utilizamos 0.5 de J. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos los criterios. Vamos a utilizar nosotros, vamos a utilizar 0.6 porque estamos utilizando casi el radio mínimo. No ha habido un cambio radical de radio. Teníamos un radio de 80, hemos aumentado a 100, o sea, 20 metritos, que no nos va a cambiar mucho nuestra velocidad de proyecto. Podrían ustedes decirme, pero hemos aumentado un poquito la velocidad específica, ya no es 50, va a ser un poquitito más. Ok, tienen toda la razón. Ya depende del criterio del ingeniero. Ustedes ya van a ser ingenieros y ya son ingenieros prácticamente, o sea, un semestre no hace la diferencia, ¿no? Entonces, pero para este ejemplito vamos a utilizar 0.6, ¿ok? Me van a dictar entonces esos valores de cuánto valen las longitudes de la espiral de transición para los criterios, primero de comodidad dinámica, apariencia general y máxima pendiente relativa de borde con respecto al eje de rotación. Vamos a utilizar acá la velocidad de 50 kilómetros por hora, ya, para sacar la longitud de espiral en ambos casos. Y me van a dictar ustedes. Yo no sé qué ha pasado con mi mouse, está peor que antes. Longitud de la espiral. Aquí tenemos una pregunta. Dice la velocidad específica que dice, sería sacada de la primera curva, de la curva original. De la curva original, ¿no? De la curva original. Entonces, mientras ustedes hacen la primera fórmula, la segunda yo voy a explicar un poco la tercera. La tercera es el criterio de Peralte, esta cosa de aquí que parece una sigla política. Significa máxima pendiente relativa de borde con respecto al eje de rotación. ¿Ya? Este es el criterio, básicamente estamos hablando del criterio, voy a anotar acá, este es el criterio de Peralte. ¿Ok? Ese es el criterio de Peralte. Ya lo vamos a estudiar con detalle después del primer parcial. Entramos a la segunda parte y ahí les voy a enseñar cómo se hace el criterio del Peralte, ¿ya? En este caso, para nosotros, N es el número de carriles. N es igual, vamos a poner aquí, número de carriles. Número de carriles. En este caso, para nosotros, un solo carril va a peraltar. ¿Cuántos carriles tenemos en la carretera? Tenemos 2. Pero cuando hacemos peralte, el eje está al medio y se cuenta cuántos carriles tengo del eje a la derecha y del eje a la izquierda. En este caso, del eje tengo 1 nada más. Y va a ser siempre así cuando manejamos carreteras sencillas. ¿Cuándo cambia a 2 carriles? Cuando tengo una avenida. Cuando tengo una avenida o una autopista o la carretera que va a Oruro, que es doble vía. ¿A ver? Que tengo 2 carriles de este lado, 2 carriles de este otro lado, tengo 4 carriles. En ese caso se pone 2. ¿Ya? Pero en la carretera que tenemos nosotros de 2 carriles, ponemos 1. Muy bien, ese sería el primer elemento. El segundo elemento es la letra A, que es el ancho de carril. En nuestro caso vamos a utilizar 3.5 metros. El ancho de carril. ¿A ver? E es el peralte. Y el valor de I,
¿Qué es I? Es la máxima pendiente relativa de borde con respecto al eje de rotación. Eso es I. Y en nuestro caso tenemos una tabla. Si alguien está con su formulario, tiene que entrar a la parte de peraltes. Ahí está, la pendiente de borde del peralte, ¿verdad? Me puede dictar cuánto vale esa pendiente de borde para una velocidad de 50 kilómetros. Las empresas manufactureras tienen hasta el 31 de mayo para presentar sus informes, o sea que habría que hacer publicidad ahorita con todas las empresas y hay que lanzar por Facebook, por todo lado. Desde el 31 de mayo tienen que entregar, o sea que eso es fundamental. Ver cotización, cuánto están cobrando otras empresas para de ahí bajar un 10%, algo, ser un poquito más competitivo. ¿Cómo es? ¿Nadie? Voy a tener que ir a buscar el formulario. No sean pues fregados. ¿Dónde tendré su formulario? 7%, ingeniero. Ah, 7%. ¿no? ¿Cuánto? 7%. 7%. 0,7. ¿Sí? Hola, hola. Sí, 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 7%. Muy bien, gracias. Entonces, esa es la pendiente de borde con la que voy a convertir mi bombeo. Voy a ir subiendo lentamente con 0,7%, quiere decir la pendiente con la que voy a ir subiendo hasta llegar al 7% del peral. Entonces, reemplazando todos estos valores, ¿verdad? Me sale acá que mi LE, seguimos hablando de mínimo, por si acaso, siempre mínimo es igual a 35 metros, ¿no? Reemplazando todos, revisen por favor. Eso es 35 metros para peraltes. Los otros, díganme por favor, ¿cuánto les sale a los otros valores? ¿El radio qué valor estaríamos adoptando, ingeniero? El radio estamos tomando en cuenta, pueden poner si quieren 80, porque estamos trabajando con el radio mínimo básicamente, o pueden poner 100, no va a haber mucha diferencia. Pero con 80 puede ser, porque estamos haciendo con 50 kilómetros por hora y estamos utilizando un radio de 80. 39.908. 39,908.
¿ya? Entonces, esto es aproximadamente, no tengo símbolos, aproximadamente voy a poner igual, pero es un aproximadamente 40, ¿ok? Y la de abajo es directamente 50, 27.778. 27.78, aproximadamente redondeando 30. Bueno, se debe redondear, sí. Se debe redondear a un valor entero, que sea cómodo, fácil de manejar. No utilizamos generalmente valores con decimales y demás, redondeamos a los valores enteros. Ahora, viene la pregunta del millón. ¿Cuál de estos tres debo utilizar? La respuesta es cualquiera. La que topográficamente mejor se adapte, ¿ya? En este caso, un valor razonable sería 35, pero si tengo el espacio para usar de 40, uso de 40. Ahora, ¿cuándo tengo que tener cuidado? No se usa usualmente el mayor de entrada, no es un criterio técnico, claro. A veces, por comodidad dinámica, puede salir una longitud demasiado grande. Si la velocidad que estoy utilizando es muy grande, la específica, por ejemplo, es muy grande, por ejemplo, pasa de 80 kilómetros por hora, estoy cerca de 90 o 100, a veces salen valores demasiado grandes, es decir, por ejemplo, una longitud espiral de 120 metros. No corresponde, no corresponde porque estás hablando de más de una cuadra de espiral de transición y al centro te va a quedar una curvita muy chiquitita. No tiene mucha justificación, ¿verdad? Para utilizar una espiral tan grande. Entonces, valores razonables de espiral, estamos hablando de 30, que es el valor mínimo absoluto, no puede ser menos de 30. El de apariencia general me genera el valor mínimo absoluto, ¿ok? El valor de apariencia general. Pues es 30, básicamente, o sea, pero el mínimo absoluto, vamos a poner acá, mínimo absoluto es igual a 30 metros. El mínimo absoluto es 30. No puedo usar una espiral menor a 30. ¿Ya? Bueno, entonces voy a repetir esto porque cometen este error. No siempre se usa el valor más grande. Tengo que analizar la topografía del lugar. A veces se utiliza el valor más pequeñito. Le estoy dando algo de espiral de transición para que tenga un mejor ingreso a la curva, nada más. Pero cuando salen valores excesivamente grandes, a veces ni nos damos cuenta. Toda la curva inicial tiene la longitud, digamos, de 150 metros. Y de repente, ahora mis espirales, tiene cada espiral 100 metros. Entonces, sumando, tenemos 200 metros solamente con espirales. Entonces, no corresponde, ¿ya? Cualquier duda adicional, cuando ya estén haciendo sus curvas, ¿verdad? Pueden hacer las consultas, ¿verdad? De las clases, cualquier clase a partir de ahora, ¿verdad? Porque estamos entrando a la recta final del diseño, ¿no? Terminadas las curvas, el día lunes voy a hacer el ancho de la carretera y se acabó el diseño planimétrico, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda de la longitud de la espiral? Básicamente es esto, el diseño. Básicamente es esto. Voy a borrar todo lo que he escrito en Zoom para pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora les pido que calculemos todos estos valores y me vayan dictando, por favor. Pero vamos a comenzar con el primero, que es fundamental para definir si es que la espiral está justificada o no, ¿verdad? Si no está justificada la espiral, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, vamos a escribir igual, y me dictan el valor, por favor, dividimos. Vamos a utilizar 40 metros de espiral. Y el radio, no se olviden, estamos trabajando con 80 metros.
0.833 o 0.833. 0.83, ya, o milímetros más si quieres. Usualmente en este tipo de replanteos, los milímetros mucho no van a afectar, ¿ya? Pero sí justifica, o sea, tenemos un desplazamiento de casi 1 metro, es harto, ¿verdad? Es harto. Entonces, sí corresponde. Ahora, si hacemos el diseño y continuamos avanzando y aparece algún valor que me salga negativo, por ejemplo, quiere decir que la curva no necesita espiral, ¿ya? No debería aparecer ningún valor negativo, pero a veces el valor de K se convierte en un valor negativo. Si sale así, si ocurre algo así,